hoy 22 de diciembre, hace 11 años, murió alguien. ¿Sí sabe quién murió hace 11 años, un 22 de diciembre? ¿Sí? ¿Quién? No sabe. Sí. Bueno, muchos murieron un 22, ¿sí? Pero en especial murió alguien bastante conocido en nuestro país y también a nivel internacional, un cantante vallenato llamado Diomedes Díaz. ¿Les suena ese nombre? Ah, bien, sí. No es para que lo celebre, ¿no? Ahora, lo interesante es que este hombre llegó a reconocer a 28 hijos. Y cuando murió, pues pasó lo que por lo general pasa en otros lugares. Eso no pasa en Colombia. Eso pasa en otros lugares, eso aquí no pasa, ¿cierto? Y es que comenzó un conflicto por su herencia. ¿Qué llegó a pasar si este hombre tenía 28 hijos? Interesante, ¿no? Ahora, yo me veía sorprendido que cuando algún hermano perdía a un ser amado, casi de inmediato me llegaba a comentar que su familia tenía un conflicto por herencias o por una herencia. No, pastor, es que falleció mi abuelo y ahorita no te imaginas cómo están agarrados mis parientes. Murió un tío, murió mi abuela y tú no te imaginas el chicharrón que hay por su herencia. ¿Qué hay de atractivo en una herencia que puede llevar a una familia unida a enfrentarse y dividirse? De hecho, hay quienes, al ver lo problemático que es tener una herencia, deciden hacerse a un lado, pero ¿saben qué es lo interesante? La ley no se los permite. Entonces, malo si si nos participan de una herencia y malo si no queremos tenerla. Sea como sea, una herencia tiene valor. Es o reservada, o deseada, o codiciada. A nadie le cae mal algo de riqueza, por lo cual no se trabajó. Aún así, compartir esa herencia es un gran problema. Ahora, a diferencia de las herencias terrenales que nosotros llegamos a recibir o lleguemos a recibir, hay una herencia infinitamente valiosa que Dios le dio a una sola persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Pero también, a diferencia de las herencias terrenales que podemos llegar a codiciar, el Hijo de Dios no se quedó con ella solo, sino que hizo algo extraordinario para que quienes no merecíamos participar de esa herencia, la tuviéramos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. El Señor bendiga su palabra.
Y el mensaje es bastante claro a la luz del texto y espero que lo tengamos bastante presente, sobre todo en esta época. Y es que la herencia del Hijo de Dios es nuestra gracias a su encarnación. Ese es el mensaje. La herencia del Hijo de Dios es nuestra gracias a su encarnación. ¿Qué hizo Cristo para que fuésemos partícipes de una herencia inmerecida? ¿Qué hizo? Precisamente esa es la lógica del texto. Hay una herencia, pero por naturaleza no somos hechos partícipes de ella. Sin embargo, algo sucede y ahora sí es nuestra. Sí es nuestra. Si una herencia terrenal es tan anhelada, ¿por qué deberíamos ambicionar la herencia divina? Esa es una buena pregunta. Así que quiero que veamos en este texto dos realidades que nos presenta el apóstol Pablo. La realidad sin herencia y la realidad con herencia. Bien, hay una realidad sin herencia y hay una realidad con herencia. Hay dos grandes realidades marcados por un hecho glorioso que ruego al Señor nos impacte en esta mañana. Entonces, ¿qué tenemos? La realidad sin herencia. El apóstol Pablo nos introduce con una ilustración, es una imagen, pero que tiene mucho de verdad, es un hecho real. ¿Cuál es el hecho? Versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. No hay diferencia entre el esclavo y el niño de la casa, a pesar de que el niño es heredero por defecto. El esclavo y el menor de edad están en igualdad de condiciones. ¿Y por qué? Bueno, porque se podría pensar que el niño heredero, por ser heredero, tiene privilegios, no importa la edad. El tema es que el niño a esa edad no tiene las capacidades administrativas necesarias para hacer buen uso de la herencia. Y adicional a eso, los tutores del niño eran siervos de la casa, lo que mostraría una ventaja sobre el niño. Pero el punto del texto es que el niño, por ser heredero, no está en ventaja sobre el siervo, porque tiene las mismas condiciones, o mejor, no tiene las condiciones para administrar la herencia debidamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se le da a un administrador inexperto una herencia? Creo que todos hemos visto de alguna manera, y por eso es que la gente casi que mata por una herencia terrenal, y cuando la consigue se vuelve loco, porque no tiene ni idea cómo administrar una herencia. A la luz de la Biblia se necesita más sabiduría cuando se tiene que cuando no. Y por eso cuando nosotros tenemos recursos, nos enloquecemos. Creemos que podemos derrochar y gastar como queramos, ¿cierto? ¿Qué sucede si se le da la herencia a alguien que nunca ha tenido una? Pablo entonces muestra el propósito de esa ilustración. ¿Cuál es el propósito? Lo hace con una comparación, versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Es una comparación, pero ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice cuando éramos niños? ¿Se refiere a nuestra niñez? Bueno, la audiencia de esta carta eran creyentes que estaban siendo persuadidos por algunos judaizantes, es decir, que abrazaran la ley
de Moisés juntamente con la fe en Jesús para salvación, pero también para santificación. Y la idea del verso 2, aquí en el capítulo 4, se asemeja mucho a una que hay antes. Y mírenla en el capítulo 3, versículo 23. Miren allí en sus Biblias, Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser reservada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Ya no estamos bajo el guía. Entonces, Pablo utiliza la imagen de la niñez para señalar la condición de inmadurez espiritual en donde alguien descansa en las obras de la ley para obtener justificación, para ser declarado justo delante de Dios. Cumplo lo que dice la ley de Dios y entonces recibo una declaración favorable de justicia de parte de Dios. Eso es lo que se quería imponer. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué es la ley? La ley es un ayo, como dice la Reina Valera 60, un ayo. Es decir, un tutor, una guía para dirigirnos hacia Jesucristo, pues ningún ser humano puede o podrá presentarse delante de Dios y afirmar que cumplió perfectamente la voluntad de Él. Pero cuando viene la fe en Cristo, ¿qué dice Pablo? Ya no estamos sujetos a esa guía. Ya no estamos sujetos al guía. Ya estamos en Cristo. Y entonces todo eso que dice Pablo le da sentido al versículo 3 del capítulo 4. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Nuestra inmadurez espiritual se caracteriza por buscar agradar a Dios con la fuerza humana, con las herramientas humanas y con la percepción humana. Pregunta, ¿quién aquí no ha pensado en algún momento de su vida que se puede agradar a Dios haciendo bien las cosas? Todos lo hemos pensado en algún momento. Como seres humanos nos hemos hecho a un sistema de obras llena de normas, liturgia y falsa gratificación. Pero para el texto, esto es un niño. Alguien que no puede discernir más allá de su capacidad y que su inmadurez le hará alcanzar la aceptación de Dios. Eso es un niño. Y en esas circunstancias, la herencia no es herencia, porque no se puede disfrutar. No se puede acceder a sus beneficios. El niño heredero es siervo sin que pueda complacerse de los privilegios de la herencia. Y todo ser humano, hermanos, amigos, todo ser humano está bajo esa realidad. No somos herederos de Dios mientras tengamos una percepción errada de quién es Dios y cómo se le puede agradar. Si persistimos en agradar a Dios bajo nuestro sistema de valores, seguiremos siendo niños que jamás verán la herencia. Jamás verán la herencia. ¿Cuáles son las cosas elementales del mundo que todavía creemos nos harán aceptos delante de Dios? ¿Cuáles son esos rudimentos? Y puede que nosotros como cristianos no seamos esclavos de los rudimentos del mundo, pero hay varios que se resisten a desprenderse de nosotros. Y por lo menos yo veo dos.
Uno es la valoración que tenemos del pecado ajeno. Todavía hay algo muy en nosotros, en nuestra alma, que nos predica de que no somos tan pecadores como nuestro hermano. Eso persiste en nosotros. Y eso nos lleva a menospreciar a otros y a descuidar una virtud cristiana tan importante como la compasión. Eso todavía está ahí en nosotros. Pero hay otro principio espiritual básico de este mundo que ronda en nuestro corazón, y es que al ser creyente podemos relajarnos en las cosas santas. Eso es un rudimento del mundo. Y lo puedo ver en dos escenarios. Y si usted se siente identificado, amén. Dos escenarios donde podemos ver que nos relajamos en las cosas santas. El primer escenario es en el testimonio que damos de lunes a sábado. Y el otro escenario es el concepto que tenemos del domingo, del día del Señor. Cuando comenzó el culto, no estábamos así de llenos como está ahora. Ahí se los dejo, hermanos. ¿Cómo tenemos, en qué concepto tenemos el día del Señor? ¿En qué concepto tenemos al mismo Dios como para ser santos de lunes a lunes? El mundo tiene propuesto su estándar, sus cosas elementales, sus rudimentos, sus principios básicos, su sistema para mantenernos al margen de la más gloriosa herencia. Pregunta: ¿qué podemos hacer para recrearnos en la herencia que no merecemos, pero que es la más codiciada? ¿Qué podemos hacer para recrearnos en la herencia que no merecemos, pero que es la más codiciada? ¿Qué podemos hacer? Trata de contestar esa pregunta en su mente. ¿Qué podemos hacer para recrearnos, disfrutar de la herencia que no merecemos, pero que es la más anhelada? Dependiendo de su respuesta, que espero ya haya hecho el ejercicio, usted va a saber si es niño o es heredero. Porque no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, porque ya pasó algo. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué tuvimos que hacer? Nadie en la tierra es hijo de Dios. Nadie. Tuvo que venir el Hijo de Dios, tomar forma humana, encarnar, nacer de una mujer, nacer como ser humano, sujeto a la ley de Dios, para que en esa condición pudiera morir como muere un hombre, derramar su sangre y con esa sangre comprarnos, de forma de que ya no fuéramos esclavos de las cosas elementales que nos vende este mundo, que no nos permiten ver ni disfrutar de la herencia. Y entonces viene Él para que pudiéramos ver cómo Él ve. Es decir, poder ser hijos de Dios. Todos los creyentes somos hijos adoptados. Todos los cristianos somos huérfanos añadidos a la familia de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo somos herederos legítimos del Creador, que pueden gustar de la herencia desde ya. Desde ya. Porque la herencia del Hijo de Dios es nuestra gracias a su encarnación. Ahora, ¿cómo se ve esa herencia? ¿Cómo se ve esa herencia? La herencia de Dios es tan grande que desde este lado de la eternidad podemos disfrutar parte de ella.
Y como estamos a este lado de la eternidad, la pregunta es: ¿qué podemos disfrutar? Bueno, miremos entonces la realidad con la herencia. Como iglesia local, y no solo nosotros, también en Renacer y varias iglesias, nos venimos involucrando progresivamente en el cuidado del vulnerable. Ya hay aquí hermanos entre nosotros que están haciendo voluntariado, hay otros que están aspirando a ser familias sustitutas, aquí ya tenemos algunos padrinos, hay otros que tienen en mente la adopción. Ahora, haga el ejercicio de ponerse en este momento en el zapato de un huérfano que no puede decir papá. No lo puede decir porque quizá nunca lo ha visto, no sabe quién es, ni siquiera sabe que es un papá. No ha experimentado su cercanía, su amor, su entrega, su confianza, su fuerza, su protección, nada. Los que tuvieron papá o tenemos papá, no sabemos qué es no tenerlo en absoluto. Le pregunté a Ana Victoria, a mi hija mayor, le dije: chiquis, ¿qué se siente tener papá? Y me dijo, esto me respondió, me dijo: es un alivio tener papá. Qué maravilloso que parte de nuestra herencia desde ya es que nuestro Dios haya enviado a su Hijo, al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para que con toda absoluta confianza e intimidad le podamos decir a Dios: papá. Para nadie es un secreto que Abba es el diminutivo hebreo o arameo mejor, que hace que la expresión se traduzca como papito. Ahora, no sé si sea adecuado referirse al Padre Celestial de esa manera, pero más allá de la formalidad, una cosa es ciertísima, y es un alivio tener a Dios como papá. Y Pablo lo expresa en su conclusión en el versículo 7: por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Ahora soy su hijo. Ahora soy heredero, ahora puedo disfrutar de toda la herencia porque Jesucristo, el Hijo de Dios, quiso que disfrutara de ella. Como Cristo, puedo llamar a Dios papá. Y lo puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. En cualquier circunstancia y situación. No importa lo que esté experimentando en mi vida, ahora puedo levantar la voz y decir: papá. Y aquí quiero que use su Biblia para mostrar varias cosas. Dios es el mejor papá del universo. Busque ahí Mateo capítulo 7, versículo 11 y subráyelo. Si usted es hijo de Dios, diga: este es mi papá. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios es el mejor papá del universo. Es el papá más amoroso. Más amoroso. Busque Hebreos capítulo 12, versículo 5.
Hebreos capítulo 12, versículo 5. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es el papá más compasivo. Busquen 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el papá más atento. Cuando mis niñas me hablan y me comparo con mi papá, yo digo, yo soy muy desatento. Pero nuestro Padre es muy atento, es el papá más atento. Y lo leíamos en la lectura inicial, Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice el texto, Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el papá más cercano. Es el papá más cercano. ¿Qué tan cercano? Miren Marcos, capítulo 14. Y así de cercano estuvo con nuestro Señor, como lo puede estar con todos nosotros. Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es el papá más confiable, súper confiable. Miren Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Entendemos un poco el contexto de Hechos 2. Y en el 33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Si yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, si todos aquí están escuchando la palabra de Dios, y si hay una iglesia hasta el día de hoy, es porque este papá es el más confiable. Porque nada va a prevalecer contra la iglesia. ¿Quién como este papá? Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo se sintió moviendo su Biblia? Extraño, ¿cierto? ¿Hace cuánto no lo hacía? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Y todo gracias a Jesús, quien encarnó, vivió una vida perfecta como hombre, murió como el peor de los criminales, pero resucitó para ser Señor y compartirnos de la herencia eterna. ¿Quién no quiere esta herencia? ¿Quién no quiere esta herencia?
Permítame decir esto. Solo un tonto prefiere pelear por una herencia terrenal que lo llevará a vivir más apegado a este mundo temporal, que preferir creer en una herencia celestial que lo llevará a vivir con alivio eterno. ¿Lo repito o quedó claro? Solo un tonto prefiere pelear por una herencia terrenal que lo llevará a vivir más apegado a este mundo temporal que preferir creer en una herencia celestial que lo llevará a vivir con alivio eterno. La herencia del Hijo de Dios es nuestra, gracias a su encarnación. Ahora, ¿qué implica para nosotros que Dios sea nuestro papá? ¿Qué resulta en que el único Dios verdadero sea nuestro papá? Como Él es nuestro Padre por la obra de Jesucristo, primero, implica que Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí. Interesante. Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí. Implica que Él escucha a todo el que sea su hijo o hija. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, te va a escuchar. Pastor, pero es que usted está como más cerquita de Dios. No, yo no estoy más cerca de Dios, hermanos. Yo estoy tan cerca como lo está cualquier hijo de Dios. Y puede acercarse a Él en oración, en intimidad, con confianza, con la persona más importante del universo. A veces hablamos con el Padre como si estuviera por allá lejos. Y sí, como lo dice Isaías, Dios habita en lo alto y en lo sublime. Pero también dice, con el corazón contrito y humillado. Y créame que hay una diferencia muy grande cuando oramos diciendo Señor a cuando decimos papá. Inténtelo. Inténtelo. El tener a Dios como papá implica que Él sabe que Él o lo que proviene de Él es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Porque a los que aman a Dios, algunas cosas. ¿Seguros, hermanos, que todas? Todas las cosas cooperan para bien. Implica cuándo estamos preparados para disfrutar más de su herencia, es decir, madurez espiritual. Dios es muy sabio, Él sabe cómo dosificar su herencia, cómo dárnosla, cómo porcionarla. Tener a Dios como papá, y esto me llama mucho la atención a la luz de las Escrituras, y es que implica que esa herencia no es individual, sino es colectiva, es imparcial y es generosa. Aquí nadie tiene que pelear por la herencia de Dios, porque Él la da colectiva, imparcial y generosamente. Implica que es legítima la celebración de la encarnación de Cristo. Y mucho se discute, ¿no?, acerca del nacimiento del Señor. De hecho, hay toda una fuerza
cristiana o aparentemente cristiana, en donde no, pero es que el Señor no nació el 25 de diciembre. Hay mucha discusión acerca de eso. Pero si miramos este texto de Gálatas 4 y vemos que la encarnación de Cristo ha hecho que el Dios Todopoderoso sea nuestro papá, implica que es legítima su celebración, la encarnación de Cristo, porque cuando la celebramos, celebramos nuestra adopción, celebramos nuestra herencia eterna. Celebramos la acogida gloriosa de Dios para ser nuestro papá. Eso es lo que celebramos. No celebramos cuán generosos somos, cuán buenos cónyuges o cuán buenos padres somos, cuán tranquilos estamos con nuestras riquezas. Porque más de uno está tranquilo si puede dar regalos, pero está intranquilo si no. Lo que nosotros celebramos es que un día el Rey dejó su trono de gloria para que nos participara de su herencia, la cual disfrutaremos en plenitud, sin peleas, sin envidias, sin desigualdades, porque la herencia no depende de ti, depende de Cristo Jesús, el heredero que vino a hacernos herederos.